Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La invasión de los ladrones de cuerpos, una auténtica joya del terror y la ciencia ficción de los años 50, que hace no mucho comenté el remake que tuvo en los años 70, titulado La invasión de los ultracuerpos, protagonizada por Donald Sutherland, que fue la primera película que vi de la invasión de los ultracuerpos y es mi favorita, la interpretada por Donald Sutherland. Me parece una película espectacular, pero esta es la primera, esta es la original y me parece también una auténtica maravilla. O sea, si son diferentes, el argumento es el mismo, pero a la vez tiene ciertas diferencias. Aquí, por ejemplo, pues el actor principal está interpretado por Kevin McCarthy, que hace de un doctor, mientras que en la película de Donald Sutherland pues él hace de un inspector de sanidad. Luego tenemos los acontecimientos aquí suceden en un pequeño pueblo, en la película de Donald Sutherland es en una gran ciudad. O sea, es como que la película protagonizada por Sutherland en los años 70 es todo como más grande, ¿no? En vez de un pueblo es una ciudad y han cambiado algunos detalles como la profesión del protagonista principal, pero por lo demás es exactamente igual. De hecho, que el final son dos finales realmente impactantes, diferentes, porque son diferentes los finales, pero son realmente impactantes, tanto el de esta película como el de la película de los años 70. Eh, si bien me gusta más la de los años 70, pues es por varios motivos. Lo primero fue la primera película que vi de la invasión de los ultracuerpos. Los efectos especiales me parecen brutales y me parece que está más en la línea de terror que esta película. Esta película también tiene momentos muy terroríficos, pero la película de los años 70 me parece que ahonda más en el terror, es más terrorífica que esta película, pero esta también me encanta, me parece una auténtica joya. Y si comenté la película de los años 70, pues era de rigor también comentar la original de los años 50. Hay más versiones, porque esto es de una novela, la historia pertenece a una novela, pero las mejores son esta, que fue la primera producción que se hizo para el cine, y la de los años 70. Estas son las dos mejores. Luego tiene una Abel Ferrara que no está mal, está bastante bien, que los acontecimientos se suceden en una base militar. Luego hay otra que es creo que la última que se hizo, que está interpretada por Daniel Craig y Nicole Kidman, que no está mal, pero me parece muy flojita. Pero si tengo que quedarme con dos películas, serían con esta y con la película de los 70, siendo mi favorita la de los 70. Eh, Como ya comenté la otra película, es que el argumento, como digo, es lo mismo, solamente cambia la ubicación y la profesión del protagonista. Así que poco hay que comentar del argumento. Esta película la dirige Don Siegel, que es el director, pues que dirigió la grandísima Harry el Sucio y también trabajó con Clint Eastwood, por ejemplo, en la del Seductor. O sea, era uno de los directores punteros de los años 50, 60 y 70. Y pues tenemos pues, el argumento, como digo, pues es un doctor que trabaja en un pequeño pueblo y de repente la gente del pueblo es como que empieza a cambiar. Al principio pues son cosas que no le das importancia, porque hay veces que pues las personas se comportan a lo mejor de manera extraña por cualquier motivo, pero ya empieza a ser sospechoso cuando cada vez más y más y más personas van cambiando. Esto hace que sospeche el protagonista antes que el protagonista de la película de los 70. Es decir, es más sospechoso ver comportamientos que no son habituales en un pueblo pequeño que en una ciudad grande. Una ciudad grande, aunque sean personas conocidas, pero quieras o no, es diferente. O sea, tienes que ver cambios en personas muy allegadas, pero cuando es una gran urbe, pues cuesta más notarlo, ya que la gente pues vive una vida más rápida, muchas veces no conoces ni a los vecinos ni a la gente que vive en tu zona. Mientras que en un pueblo sueles conocer a todas las personas y ver comportamientos que no son habituales en unas cuantas personas, y cada vez eso va más a más a más, es como que canta más y se descubre antes que si pasa en una gran ciudad. Entonces, pues se da cuenta de que algo sucede, algo está pasando, que está cambiando el comportamiento de las personas. Lo demás ya lo sabemos. ¿Qué es lo que sucede? Pues es una invasión alienígena. Provienen de unas esporas que vienen del espacio,
que crean unas plantas, y lo que hacen esas plantas, crean como unas vainas, y cuando las personas están durmiendo por las noches, lo que hacen es absorber ese ADN de las personas y crean un clon de las personas. O sea, ya esa forma de vida, que son como si fueran plantas, se convierten en un híbrido, sería como entre planta y humano, crean un ser humano. La persona a la cual han extraído todo el ADN mientras duerme muere, y entonces ya de esa vaina aparece el clon, que es en realidad el alienígena con aspecto humano. Su planeta pues se supone que está ya pues, inhabitable, entonces tienen que buscar formas nuevas de vida y adaptarse al mundo nuevo en el que se encuentran, en este caso la Tierra. Entonces se adaptan cambiando su estructura, de ser una estructura perteneciente al reino de las plantas a convertirse en una estructura ya de ser humano, una estructura ya con carne, con un aspecto físico como si fuera un ser humano. Bueno, de esta película está claro que, de esta historia, está claro que han bebido muchas películas. Tenemos desde pues, The Faculty, que también la comenté, de Robert Rodríguez, La Cosa de John Carpenter. También tenemos, por ejemplo, El Día de los Trífidos, también podría asemejarse un poco, aunque eso ya es un poco diferente a esta película. Pero bueno, digamos que lo que quería contarnos el director, y era una paranoia que había en aquella época, los años 50 fue muy prolífico en cuanto al cine de ciencia ficción. Se dejó un poco de lado el terror para entrar dentro de lo que es el cine de ciencia ficción, también el cine de suspense, porque por ahí estaba Alfred Hitchcock, que ya había dado el salto al charco, o sea, llegando a Estados Unidos, pero se hacían muchas películas de ciencia ficción que muchas de ellas las mezclaban con el cine de terror, como es el caso de esta película, y era la época en la que, digamos, tenían un mensaje muchas veces conspiranoico las películas, y esta es, yo creo que el mayor ejemplo de ese mensaje, porque era la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría era una guerra de espionaje, no era una guerra que se desarrollara en el campo de batalla, sino era una guerra de espías infiltrados, espías estadounidenses infiltrados en Rusia y espías rusos infiltrados en Estados Unidos, de coger información. Las dos potencias más poderosas querían coger información la una de la otra porque querían, bueno, pues tener más poder. Rusia quería tener más poder que Estados Unidos y Estados Unidos más poder que Rusia. Rusia quería pues convertir más naciones al comunismo, mientras que Estados Unidos quería derrocar cualquier país comunista que se asociara a la Unión Soviética e hiciera que la Unión Soviética tuviera más poder. Entonces tratan a estos alienígenas, estos clones de los seres humanos, esta invasión, como si fuera una invasión de los comunistas, de comunistas rusos, queriendo mostrar cómo que pueden estar infiltrados en nuestra sociedad. O sea, en aquella época puede haber un espía en cualquier extracto social. O sea, puede haber un espía introducido en el gobierno, introducido en la política, puede ser un compañero de trabajo tuyo, un vecino, o sea, una persona que tú creas que es un americano, creas que lo conoces, realmente en realidad podía ser un espía ruso que quiere sacar información del país y está invadiendo el país desde dentro, haciéndose pasar por uno de los tuyos. Entonces esto es lo mismo, esto es una invasión alienígena que cogen tu forma, cogen la forma humana, pero no son humanos. Quieren hacer un poco también ver que los comunistas, en este caso pues lo que era la Rusia comunista, esos espías rusos, era como que no eran humanos. ¿Qué es lo que el comunismo promueve? La igualdad, todos somos iguales. Entonces lo que Estados Unidos y su capitalismo querían decir es que ellos fomentaban que cada persona tuviera una personalidad propia, que cada persona fuera una persona totalmente individual, fomentaban el individualismo, no que fuera una mente común liderada por un líder, como por ejemplo pues en aquella época estaba Stalin, un líder que es el cerebro que controla a todos, que son iguales como borregos, como que no tienen personalidad, como que es un mundo de todos iguales y creen que ese es el mundo perfecto. Igual que estos alienígenas, que para ellos un mundo perfecto es no tener sentimientos, no tener emociones. Claro, no tienes sentimientos, no tienes emociones, pues no hay odio, no hay guerras, pero tampoco hay amor, tampoco hay cariño. Entonces, quiere decir que el ser humano, tanto para lo bueno como para lo malo, pues igual odiamos que podemos amar. Tenemos cosas buenas y cosas malas, pero eso es lo que nos hace humanos, sentimos. No somos todos exactamente iguales. Entonces era un poco una crítica a eso,
esos comunistas infiltrados, esos espías rusos infiltrados en Estados Unidos, que pueden ser tu vecino, que puede ser tu amigo, que están en todos los extractos sociales, que poco a poco nos están invadiendo y que hacen que nuestra sociedad se convierta en una sociedad igualitaria, todos iguales, todos como personas descerebradas. No hay nadie que intente destacar por encima de otro, todos dominados por una mente superior. Y esa era la crítica y el miedo que tenía Estados Unidos en aquella época, el miedo a esa invasión comunista, el miedo a la infiltración, el miedo al espionaje. Como digo, era el auge de la Guerra Fría, que ya terminó cuando se derrocó el muro de Berlín. Y esta película yo creo que es la que más muestra ese miedo que tenía Estados Unidos y es una auténtica alegoría y una crítica precisamente al pánico que tenía el estadounidense medio de pensar que su vecino, su amigo, incluso su marido, su mujer, pudiera ser un comunista infiltrado. Por lo demás, bueno, pues esta película también tiene, para ser una película de serie B, tiene unos efectos especiales muy bien realizados. La de los años 70 están mejor realizados, era una época en la que los efectos especiales habían mejorado mucho. También tiene más presupuesto la de los 70 que esta. Y el final me parece absolutamente impactante. No voy a decir el final porque es realmente asolador. Igual que el final de la película de los 70, aunque ambos son diferentes, pero son igual de asoladores. ¿Qué más comentar de esta película? Pues ya poco más que comentar que no haya comentado cuando hable del remake. Sí, esta película bebió mucho, por ejemplo, George Romero para La Noche de los Muertos Vivientes. Para La Noche de los Muertos Vivientes, George Romero tomó de varias fuentes y una de ellas fue la invasión de los ladrones de cuerpos. También tomó elementos del Carnaval de las Almas y de El último hombre sobre la tierra, que fue la primera película que se hizo de la novela Soy leyenda de Richard Matheson. Pero de esta película sí que tomó también algunos elementos, pues la ópera prima de George Romero. En fin, poco más que comentar. Una auténtica joya del terror y la ciencia ficción, recomendadísima al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.